Hola hermanos, buenas noches. Hoy es miércoles 1 de abril del año 2020 y como saben, un día como hoy debemos tener nuestro estudio bíblico y oración, pero pues por estas razones que usted conoce, estamos haciéndolo en línea. Espero que usted pueda seguir atentamente en lo que vamos a compartir. De todas maneras, gracias por su preferencia. Mire, quiero empezar con lo siguiente. ¿Cómo sobrevivir y prosperar en tiempos de crisis económica? Antes, quiero hacer una introducción. Se cuenta de una persona, de un hombre relativamente maduro, que mendigaba en la puerta de un banco todos los días un poco de dinero. Cierto día le dijeron que su padre estaba muy grave y que iba a morir, hasta que por fin el papá falleció. Le dieron el aviso para que él vaya al funeral y él dijo, no voy a ir al funeral. Hace muchos años que no veo a mi padre, así que ¿para qué? No vale la pena. Posteriormente, los días siguientes, le llegó una carta que era del papá. Él miró la carta y dijo, no he ido al funeral, no he estado en sus momentos últimos, seguramente en esta carta me va a reprochar todas las cosas malas que yo he hecho. Y guardó la carta en el bolsillo. Y dijo, en algún momento la voy a leer. Y continuó, año tras año, continuó con, vamos a llamar su oficio, de pedir limosna en la puerta del banco. Ya pasaron algunos años, él entró en una enfermedad, se postró en cama y viviendo de la manera más miserable, sin tener medicinas ni nada por el estilo, un día se le ocurre leer la carta. Y cuando lee la carta, empieza diciendo, hijo, hace muchos años que no te veo, te fuiste muy joven de mi casa y te quiero decir por medio de esta carta cuánto te quiero. Antes de morir, he logrado vender todas mis pertenencias y te he dejado a ti todo el dinero que recaudé de ellas. Puedes ir al banco del pueblo, ahí están todos los millones que te he dejado para ti. ¿Entiende lo que pasó? Este hombre viviendo como miserable, y este hombre viviendo así con ese temor de que el padre le reproche, de pronto, ya en los momentos de muerte de él también, abre la carta y mira cómo es que el padre lo había perdonado y no solamente lo había perdonado, sino le había dejado un legado especial. Ahora, muchos cristianos podemos vivir una vida miserable también. Y uno dice, pero yo soy cristiano, sí, pero muchos cristianos viven una vida miserable porque no han descubierto, no quieren descubrir las innumerables promesas que hay en la palabra de Dios para enriquecer nuestras vidas. Promesas que tienen muchas veces un condicionante. Promesas que son importantes como el terrón de un azúcar para endulzar nuestra vida. Quiero en esta noche compartir algunas cosas que deberíamos hacer para prevenir estos tiempos de crisis que se nos avecinan. Obviamente este tema lo voy a compartir en dos o hasta en tres veces, hasta en tres tiempos, porque tengo mucho que compartir aquí, pero déjeme avanzar de esta manera. Entonces, ¿cómo sobrevivir y prosperar en los tiempos de crisis económica, que son lo que según yo creo se nos avecina? Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Primero que nada, tenemos que aprender a mirar hacia arriba en lugar de mirar hacia afuera o hacia adentro. Debemos aprender a presentarle a Dios nuestras necesidades. Entonces quisiera, por favor, que usted tome un lápiz y un papel y apunte sus necesidades. Y cuando hablo de sus necesidades, no estoy hablando de las necesidades de otra persona, sino sus necesidades. Ahora, dentro de sus necesidades puede estar la salud de un hijo, la salud de tu mamá, etcétera. Esas pueden ser tus necesidades. Pero muchas veces nosotros no compartimos nuestras necesidades porque tenemos pena, tenemos un poco de reparo.
Por ejemplo, yo últimamente estoy sufriendo mucho de la vista. Entonces es una necesidad personal. Yo quisiera orar por mi vista para poder recuperar mi vista. Ahora estoy utilizando las pantallas grandes de la computadora para poder leer. Y tenemos un versículo acá que nos ilustra esto. Por ejemplo, que dice Filipenses 4, 5 y 6. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, en este pasaje Dios nos dice que nosotros debemos de tener tranquilidad, debemos estar calmados, no entusiasmados, como se dice, la palabra afanosos es excitados tal vez hasta cierto punto, ¿no? De pensar que tenemos necesidades y no podemos suplirlas. Una medicina que nos falta, un dinero para pagar una hipoteca, no sé cuántas cosas a uno les pasa, ¿verdad? Dice más bien que nosotros debemos de venir al Señor y traer nuestras peticiones. Ahora, equivocadamente muchos de nosotros pensamos, ok, Dios conoce nuestras peticiones, entonces ya para qué pedirle. Equivocación. Si este versículo dice que necesitas decirle a Dios tus peticiones porque Él quiere conocerlas con tu boca, entonces tienes que decírsela. Tenemos que decirla, dice, ¿no? Entonces dice, y dice la manera como, dice, delante de Dios, dice, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Es decir, aquí te da el secreto, ¿no? ¿Cómo? Tienes que venir a Dios, traerles tus peticiones con oración y ruego. Ruego es súplica, ¿ok? Y no solamente con eso, sino a pesar de lo que supuestamente te falta, con acción de gracias. Esa es la manera como Dios va a trabajar en esa necesidad que tienes. La otra cosa que tenemos aquí es que tenemos que aprender el secreto del contentamiento. Contentamiento en esta situación donde vemos que miles y miles de personas están muriendo. Se vaticina que dentro de 2 semanas habrán 240,000 personas muertas. Y quién sabe si sea uno de nosotros. Entonces, nunca nos hemos visto en una condición tal de estar condenados a muerte. Las personas que tienen coronavirus, ciertamente la mayoría está condenada a muerte. Entonces, en esa situación, Dios nos dice que tenemos que aprender el secreto del contentamiento. ¿Y cuál será ese secreto? Salmo 73, versos 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Interesante el salmista, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos? Señor, yo tengo el lugar más seguro, tengo el insurance más seguro, tengo el lugar más seguro. Y fuera de ti no hay nada seguro. Otro versículo interesante aquí está en Filipenses 4, 11 al 13. Y Pablo, hablando de su condición, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Pablo no tenía mucho, tenía escasez. Pero aún en la escasez que tenía, se aprendió a contentarse. Dice, cualquiera que sea su situación, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Considera estos momentos de crisis como tiempos de entrenamiento. Todavía no viene lo peor. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que haga cumplir sus propósitos. Ahora, cuando decimos pedirle a Dios que haga cumplir sus propósitos, no se trata de darle una orden a Dios y, como dije el otro día, declarar, ¿no?, indiscriminadamente, ¿no?, el uso de la palabra de Dios como si yo fuese el autor. Tener un poco de cuidado y un poco de respeto con eso. Entonces, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres,
la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Un versículo te parece conocido, ¿verdad? Jesucristo lo mencionó. Pero es interesante, porque queremos que Dios haga cumplir sus propósitos en nosotros, y a veces, para cumplir sus propósitos en nosotros, tiene que enseñarnos nuevas metodologías de vida, como lo está haciendo ahora, ¿no? O sea, es cierto, hay gente que se queja, que necesita salir a trabajar, que no puede tener convivencia en su casa. Hay gente, hombres, que han perdido la noción de cómo se vive dentro de la casa, porque viven en la calle y prefieren vivir en la calle que vivir en la casa, porque los chicos le dan dolor de cabeza y la esposa también, o viceversa. Ahora, cuidado. Dios está de alguna manera tratando de solucionar esta situación para que uno comprenda, se comprenda, entienda que este tiempo de cuarentena es un tiempo necesario para que nosotros conozcamos mucho más a Dios. Tenemos que aprender a permitir que Dios purifique nuestro corazón. Purificar. Es como que necesito respirar aire puro, ¿verdad? Necesitamos un corazón puro, pensamientos puros. Necesitamos renovar nuestros pensamientos, porque vivimos en un mundo donde la maldad es conocida. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Ok? Entonces, la manera de cómo hacer que Dios purifique nuestros pensamientos es pedirle a Dios que nos examine, y que a la luz de su palabra nos pruebe que nuestros pensamientos están siendo mejor para Él, ¿verdad? Y que si hay alguna situación que todavía nos lleve a la corrupción mental, entonces pues lo desechemos y seamos guiados en el camino que Dios nos conduce. Entonces tenemos que permitir que Dios reordene nuestras prioridades cuando sea necesario. Ahora, todas estas cosas que están sucediendo, hay cientos de miles de personas que han cambiado sus hábitos. ¿Me comprende usted? A la fuerza, a la fuerza. Chicos que antes estaban en la calle, estoy hablando de los países, de muchos países, aún los Estados Unidos, que antes andaban en la calle hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Ahora tienen que estar en Perú, por ejemplo, tienen que estar en su casa a las 6 de la tarde. Ahora, ¿dónde se había visto eso? Pero pues importante, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a permitir que Dios reordene nuestras prioridades cuando sea necesario. Lucas capítulo 12, versículo 15, les dijo el Señor Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, Jesucristo está hablando esto en base a esta necesidad imperiosa que tiene el hombre de acumular. Para muchos, nuestra prioridad es tener. Equivocación. La prioridad de los padres es compartir, es dar. Y eso es importante para nosotros. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el Señor, como que estamos suspendidos en el aire, a confiar que Dios tiene su vida, que Dios tiene nuestra vida en sus manos. ¿Me comprende usted? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tienes necesidades? Seguro que sí. Pero recuerda, es muy importante entender esto. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el Señor. La otra cosa importante es, tenemos que aprender a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Muchos no conocemos lo que Dios ha hecho en el pasado porque pues no leemos la Biblia.
Pero ya en el pasado, Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si sabías de guardar o no sus mandamientos. Interesante, Dios puso a su pueblo en un desierto por 40 años, por desobedientes, pero en el desierto no los dejó. Los alimentó con el mejor de los festines, codornices. Les dio pan. Salió agua de la roca. En el comienzo del desierto abrió el mar para que el pueblo pasara por ahí. Es decir, en el desierto se ven los grandes milagros de Dios. Dios nos dice, acuérdate de esas cosas que pasaron. Si yo lo hice una vez, puedo hacerlo otra vez con mi pueblo. Tú eres parte del pueblo. Tenemos que aprender a confiar en el carácter de Dios. Un carácter que no es voluble. Un carácter que está lleno de misericordia. Dice Salmos 36, 5, 7, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza todas las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Maravilloso, ¿verdad? Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de un Dios que no quiere destruir a la humanidad. Ese es el carácter de un Dios que está dándole la oportunidad a la humanidad para que se arrepienta. Tenemos que aprender a recordar sus promesas. Josué capítulo 23, versículo 14 dice, y aquí yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios lo que cumple, promete. Y si te dijo que te va a sustentar, es que te va a sustentar. Aunque no tengas trabajo, Él te va a sustentar. Tenemos que aprender a comunicarnos con los demás. Ahora, eso es importante, ¿verdad? Porque el principio dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. ¡Hey! Cumple este principio. Cumple este principio. No solamente te preocupes por ti. No dice que no te preocupes por ti. Preocúpate por ti. Pero también preocúpate por los demás. Entonces, comunícate. Eso es lo que nosotros queremos. Comunícate con los demás. Con los demás. Importante. Ya mi esposa puso esta mañana una nota acerca de orar por Ángela. Tenemos que aprender a orar entonces por las necesidades de otras personas. Según de Tesalonicenses 1, 11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Interesante, Pablo dice, por lo cual oramos siempre por vosotros. Eso es lo que hacemos. Necesitamos aprender a orar por los demás. Tenemos que buscar maneras de animar a los que pueden estar luchando con el desánimo, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Interesante. No solamente el ánimo debe de venir de los líderes, también de las personas que están escuchando. Usted que me está escuchando, anime a otra persona a compartir, a escuchar. Tenemos que compartir con otros. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Importante esto, ¿verdad? Hay personas que de alguna manera te vienen a pedir alguna, vamos a decir, palabras de ánimo. Entonces, pues, aprende a escuchar, a menos que sean chismes, ¿verdad? Entonces,
eh, niégate a ceder ante el miedo y ante la ansiedad. O sea, la ansiedad, el miedo no provienen de Dios. Salmo 46, 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, mantente firme, no cedas ante el miedo o ante la ansiedad. El mundo está esperando que tú caigas, no caigas, no te doblegues y honra todo aquello que has logrado alcanzar durante tanto tiempo. Evita tomar el asunto en tus propias manos, no dejes que el miedo te conduzca a lugares que Dios no quiere que vayas, no cedas. Génesis 12:10, la historia de Abraham: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Egipto siempre ha representado el mundo. Abraham llega a Egipto y si tú recuerdas la escena, en medio de eso Abraham está llegando con su esposa y otras personas miran a su esposa como una mujer hermosa y le preguntan a Abraham quién es ella, y Abraham dice: es mi hermana, por temor a ser muerto. Mira a qué punto llegó Abraham hasta de alguna manera poner en riesgo la vida de su propia esposa. No cedas, mantente firme, no caigas ante el mundo ni permitas que tu gente caiga ante el mundo. Practica dar como Cristo. Es interesante. 2 Corintios 8, 1 y 4, Pablo nos está diciendo así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sabe cómo consideraban las iglesias de aquel entonces dar? Como un servicio para los santos. Y es lo que debe suceder hoy día. Ya nosotros por algunos domingos no estamos recogiendo ofrendas. Nuestra capacidad de pago se va a terminar. ¿Por qué? Porque pues tampoco las iglesias están recibiendo ofrendas. Las iglesias que me apoyan a mí no. Entonces va a llegar un momento en que nuestra pequeña iglesia va a colapsar. Ahora, si tú estás trabajando, entonces te animo, te aconsejo, da tu porción que debes de dar, da. La Biblia dice: traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, Malaquías 3:10, ¿no? Y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, cuando tú sostienes la casa de Dios, la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que Dios te va a bendecir a ti. Y como decía el domingo pasado en el mensaje, va a haber momentos ya en donde se requiera lo mejor. Y tú tienes que ser lo mejor en tu trabajo para que no te boten del trabajo, porque esto va a ocurrir en algún momento. Entonces, Dios va a premiar la generosidad de las personas. Ahora, yo no te voy a decir ni cuánto das, ni cómo das. Otra vez es un asunto de corazón. Pero escúchame, separa tu ofrenda cada semana, ponla en un sobre, házmela llegar para depositarla en el banco. O en algún momento te puedo dar el número de cuenta del banco y deposítalo tú, ¿verdad? Avísanos que estás depositando esa ofrenda en el banco. Pues es importante para hacer crecer o para mantener los riesgos de no quedarnos económicamente improductivos. Tenemos muchos compromisos que pagar. Entonces, piensa en esto. Regocíjate en el Señor. Y creo que esta es una parte muy importante. Y es lo último, si más no me equivoco. ¿Por qué? Dice Habacuc 3, 17 y 18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutas, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, mira lo que dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí el escritor dice: aunque no haya nada, aunque me falte todo, aunque me falte la verdura, aunque me falte la carne, aunque me falte aún el trabajo porque no haya vacas y tampoco y aunque me falte la leche,
Aunque todo sea tan difícil, yo me voy a alegrar en Dios y me voy a gozar en Dios, en el Dios de mi salvación. Entonces quisiera que tomes en cuenta estas lecturas el día de hoy, un poco largo, pero creo que te van a ayudar mucho a empezar este proceso que seguramente para muchos va a ser doloroso, pero que con la gracia de Dios sus hijos vamos a mantenernos firmes, Dios nos va a proveer y vamos a ser la luz que Dios necesita para aquellos que también necesitan encontrarle. Gracias, que Dios te bendiga.